El Triángulo de las Bermudas. Es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. El término fue creado en 1953 por varios escritores que publicaron artículos en revistas acerca de la presunta peligrosidad de la zona. El lugar fue y es sede de varias leyendas míticas, debido a la desaparición repentina de barcos y aviones, haciendo que haya historias y relatos sobre ello. Se dice que al pasar por la zona, las brújulas empiezan a alterarse, los objetos eléctricos dejan de funcionar, y además, se cree que hay portales interdimensionales, y abducciones por parte de ovnis. Las explicaciones que han dado muchos investigadores para estas desapariciones van desde secuestros por parte de piratas modernos, a simples errores humanos. Los análisis indican que las fuertes corrientes y la profundidad de las aguas, podrían explicar la ausencia de restos, subrayando que varias de las desapariciones atribuidas a esta zona, ocurrieron en verdad a más de 600 kilómetros de las costas cercanas. Atlantis. Atlantis, o también llamada la Atlántida, es el nombre de una isla mítica, mencionada y descrita en los diálogos Timeo y Critías, textos del filósofo griego Platón. En dichos diálogos, la isla aparece como una potencia militar que existió 9000 años antes de la época del legislador ateniense Solón, quien, según Platón, es la fuente del relato. Su posible localización está en el Océano Atlántico Norte, siendo de un tamaño considerable, de casi de todo el continente europeo. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y existencia, pero, la investigación moderna, ha comprobado que no existe evidencias concisas de su existencia. Derretimiento de los polos. Según varios estudios, desde la revolución industrial hasta hoy en día, la temperatura media global de la superficie ha aumentado bastante y en forma alarmante. Esto ha causado el derretimiento de los polos, haciendo que en un futuro, el nivel del mar suba algunos metros, haciendo que algunas partes y ciudades enteras queden completamente inundadas. En esta página, podrás ver qué parte del planeta quedaría inundada si sube el nivel del mar. Probemos qué pasaría si el nivel del mar sube tan solo 10 metros. Como pueden ver, en México la ciudad de Veracruz estaría parcialmente inundada. En Coatzacoalcos, Minatitlán y lugares cercanos también serían afectados. Si nos vamos más al sur, veremos que gran parte de la península de Yucatán también sería inundada. Si nos vamos a Sudamérica, veremos que el Río de la Plata sería más extenso, inundando parte de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, y Montevideo en Uruguay. Conocemos más del espacio que del océano. Seguramente ya habrás escuchado de este dato curioso, debido a que el océano representa al 71% de la superficie de la Tierra, pero, más del 95% está inexplorado. Esto es por varias razones, desde que sería más fácil y barato llevar una exploración al espacio que al mar, por la presión hidrostática, además, que las investigaciones del espacio tienen a tener un punto de vista hacia el futuro de la humanidad. Calamar gigante confirmado. En la mitología escandinava, el kraken es un monstruo marino que se esconde en las profundidades del océano y de vez en cuando, asciende a la superficie para hundir barcos con sus poderosos tentáculos. Recientemente, un equipo logró captar en vídeo a un calamar gigante en el Caribe, a 500 metros de profundidad, que podría haber inspirado a la famosa leyenda del kraken. El vídeo que estás viendo, fue lo que se grabó. Las fosas de las Marianas. Es una depresión del fondo marino que se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas, y es el área más profunda de los océanos de la Tierra. Tiene forma de media luna y mide unos 2.550 kilómetros de largo por unos 69 kilómetros de ancho. La máxima profundidad de la fosa de las Marianas es de 11.000 metros en el extremo sur de un pequeño valle en su fondo, conocido como Abismo de Challenger.
Sin embargo, algunas mediciones llevan su punto más profundo hasta los 11.034 metros. En comparación, si el monte Everest, que es el más alto del planeta, reposara sobre este punto, su cima estaría todavía a más de 2.000 metros bajo el agua. Debido a lo profundo, se ha llegado a teorizar algunas criaturas que jamás hemos visto, o de criaturas míticas y milenarias. Tiburones que responden al afecto. Si creías que los tiburones son asesinos y que les encanta comer humanos, estás equivocado, la realidad es otra. De hecho, los tiburones siempre evitarán estar con los humanos, y en raras ocasiones atacarán. Existe varios vídeos en donde se muestra a tiburones siendo cariñosos o afectivos con humanos. Megalodón aún vivo. El megalodón se caracterizó por ser uno de los depredadores más letales de las olas durante la era prehistórica. La ciencia está casi segura de que se había extinto, pero algunas teorías advierten que podría estar al acecho todavía. Es una realidad que las aguas inferiores de nuestros océanos están todavía inexploradas. Por esta razón, diversos científicos consideran que es posible que este gigante submarino pueda residir en las profundidades más oscuras de los mares. Un ejemplo famoso podría ser la fosa de las Marianas. Barcos de guerra en el mar. Básicamente este punto habla sobre barcos que naufragaron en varios puntos del océano, quedándose allí por décadas, hasta que se vayan oxidando y corroyendo el metal. El monstruo del lago Ness. Esta leyenda se creó en Escocia y cuenta la historia de una criatura gigante con apariencia prehistórica, que apareció por primera vez en el siglo XVI en el lago Ness, pero que ha sido vista incluso en épocas recientes. La leyenda retomó fuerza cuando aseguraron verlo en el año 1933, lo que ha inspirado distintas películas y mantiene en suspenso a quienes visitan el lago. La mayoría de los científicos y otros expertos afirman que las pruebas que apoyan la existencia de Ness no son convincentes, y consideran dichos informes fraudes o identificaciones erróneas de criaturas reales. Tesoros escondidos. La mayor parte de los mares que bordean zonas que poseyeron grandes civilizaciones esconden en la profundidad de sus aguas tesoros escondidos que hablan de la obra de los hombres, y el fruto de culturas que un día tuvieron su esplendor. En la actualidad, son muchos los que se afanan por descubrir estos tesoros, algunos con fines científicos y otros con el objetivo de vender al mejor postor este legado del pasado. Por ejemplo, el galeón San José, se trata de uno de los barcos más grandes del siglo XVIII, y que transportó el mayor tesoro conocido en la historia, el cual, se calcula que tiene un valor de 5.000 millones de dólares. Otro ejemplo, sería el barco, Nuestra Señora del Juncal, estando en las costas mexicanas, donde se calcula su valor en 1 millón de pesos, hundido en el siglo XVII. En la descripción dejaré links de más ejemplos. Contaminación de los océanos. La contaminación de los mares y océanos es un problema grave que afecta directamente a la vida silvestre de los hábitats oceánicos, e indirectamente, a la salud humana. Los derrames de petróleo, residuos tóxicos, el vertido ilegal y la acumulación de plásticos son solo algunas de las muchas fuentes de contaminación. La contaminación ha aumentado mucho en los últimos años, y es un problema que abarca a todos los países del mundo, el cual, se ha estado creando organizaciones para frenar ello. La leyenda de las sirenas. Son criaturas marinas mitológicas pertenecientes a las leyendas y al folclore de muchas civilizaciones. Su apariencia era de hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas, que moraban en las profundidades, y se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros. Actualmente, la leyenda sigue viva y aún se reporta algunos avistamientos de sirenas en varias partes del mundo. El Titanic. Fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Actualmente, el Titanic reposa a 3.820 metros bajo el mar, en el Océano Atlántico Norte. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985, y se cree que el barco desaparecerá por completo dentro de unas décadas. Delitos cometidos en aguas internacionales.
con reglas contradictorias y difíciles de cumplir, pocas autoridades y completa corrupción, las aguas internacionales son el escenario de miles de asesinatos, contrabando, secuestros, esclavitud y masacres ambientales cada año. De hecho, huir a las aguas internacionales es una pésima y peligrosa idea, debido a que sí se puede apresar a un delincuente en alta mar, pero hay cosas más peligrosas ahí. Bombas y minas activas. La mina marina es un artefacto explosivo con metralla o sin ella, cuya carcasa es flotante y es empleado contra buques de guerra o submarinos. Millones de toneladas de gases tóxicos, bombas incendiarias y municiones se descomponen en los mares del mundo, siendo residuos de las guerras. Con el paso del tiempo, su contenido se va vertiendo poco a poco en las aguas, contaminando así el océano. En el fondo del mar Báltico, existen grandes cantidades de municiones hundidas, que son un legado de la Segunda Guerra Mundial, y que hay un enorme riesgo en que exploten o contaminen poco a poco el agua. Plancton. Se denomina plancton al conjunto de organismos principalmente microscópicos, que flotan en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Su importancia en la Tierra es muy importante, puesto que regulan el clima, crean ciclos biogeoquímicos, además de ser bioindicadores de las aguas y alimento de peces y mamíferos. Seres prehistóricos bajo el mar. Hubo miles de diferentes animales, que habitaron los océanos hace millones de años, y que aún se conservan algunos fósiles. Esta imagen, es un ictiosaurio, que habitó los mares hace 60 millones de años. Ahora, si queremos ver animales prehistóricos que aún siguen vivos, está el tiburón duende, que habita desde hace 118 millones de años, el tiburón anguila, desde hace 150 millones de años, y el cangrejo herradura, desde hace 445 millones de años. En la descripción dejaré varios links hablando de más ejemplos. La caza de ballenas. Consiste en la obtención de recursos a partir de cetáceos, principalmente misticetos. A principios del siglo XX, el uso de la tecnología y el aumento en la demanda de recursos superaron el límite sostenible por las ballenas, causando el descenso en las poblaciones de estas. Durante la década de 1930, más de 50.000 ballenas fueron sacrificadas cada año, haciendo que hoy en día haya algunas regulaciones en la caza, el cual se prohibía desde 1986 realizar la caza de forma comercial, pero aún muchos países lo hacen. Tormentas extremas en alta mar. Estar a la deriva en alta mar es bastante peligroso, además de la escasez de alimento y agua dulce. En el mar las tormentas suelen ser más frecuentes en las zonas de islas tropicales y en golfos, en los que entra aire cargado de humedades del mar, como por ejemplo en el Golfo de México, o en el Golfo de Guinea en África Central. En el mar, aunque se producen rayos que descargan desde la superficie, es más normal que estos salten entre nubes, a que caiga un rayo en un barco o el mismo océano. Las tormentas eléctricas fácilmente crean monstruosas olas de hasta 8 metros de altura, haciendo un infierno para el barco y la tripulación. Como dato extra, todo el tiempo hay tormentas en el mar. Pez borrón. Es una especie de pez escorpeniforme de la familia Sistrolutidae. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat ha sido raramente fotografiado en libertad, y ha recibido el sobrenombre de ser el animal más feo del mundo. Aunque, la apariencia que tiene este pez cambia al llegar a la superficie, debido a los cambios que hay entre la presión debajo del mar con la presión de la superficie. Embarcaciones fantasmas. También llamado barco fantasma, es cuando es avistado un barco con tripulación fantasma, o incluso el mismo barco siendo una ilusión o un fantasma. La leyenda más famosa, es el holandés errante. La leyenda dice que es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El velero es siempre oteado en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, este también se verá condenado a vagar por las aguas oceánicas. Ahora, si nos vamos a algo más actual, hay muchos casos en los que los barcos navegan a la deriva, con la tripulación muerta. Uno de los casos más sonado, fue que varios botes estuvieron llegando a la costa de Japón, con los cadáveres de la tripulación. Especies con bioluminiscencia. La bioluminiscencia, es la capacidad del organismo en generar luz propia.
Hay varias especies de peces en el mar que tienen aquella característica, por ejemplo, el pez linterna, que usa la bioluminiscencia para atraer a su presa, y que aparece en la película de Buscando a Nemo. El calamar luciérnaga, que aparecen en las costas de Japón cada año, creando un espectáculo de luz en las playas. Cangrejo gigante en Google Maps. Hace algunos años, se viralizó en internet esta fotografía que estás viendo, el cual se asemejaba a un cangrejo gigante cerca de un muelle. Algunas explicaciones que daban era que sería una formación de arena y roca, otros de que era falsa, y otros de que la imagen era verdadera. Actualmente si vas al lugar en Google Maps, ya no aparecerá nada, así que, se cree que la imagen haya sido falsa. Casos de talasofobia. Es un intenso y persistente miedo hacia el océano abierto, a estar rodeado de agua y a no saber lo que se puede encontrar debajo acechando. Es una fobia mucho más común de lo que se piensa y muchas personas la padecen en algún nivel. Si buscas vídeos en YouTube sobre esto, encontrarás algunos vídeos para saber si tienes o no esa condición, aunque, dudo que eso sea suficiente. El monumento Yonaguni. También llamada estructura de Yonaguni, son un conjunto de estructuras descubiertas en la isla japonesa de Yonaguni alrededor de 1985 por el submarinista japonés Kiichiro Aratake, quien las halló por casualidad. Se trata de un megalito, que probablemente estuvo fuera del mar durante las eras glaciares, con formas en su superficie que parecen haber sido talladas por el ser humano. Para diversos geólogos e historiadores, las estructuras podrían tener un origen natural, mientras que otros sostienen que estas estructuras muestran un trabajo artificial y humano, al menos en parte. Una teoría afirma que en base a otros autores, suponen que Yonaguni fue parte de la civilización de Nu, cuya suerte habría sido similar a la de la Atlántida o Thule. La inteligencia de los delfines. Hasta ahora los delfines han sido considerados como uno de los animales más inteligentes del mundo, pero muchos científicos los han situado por debajo de los chimpancés. Los científicos que llevaron a cabo las investigaciones creen que son tan inteligentes que deberían ser tratados como personas no humanas, y de hecho, algunos delfines pueden tener la inteligencia de un niño de 3 años. Se cree que son extremadamente inteligentes por el tamaño de su cerebro, siendo mayor que el del ser humano, pero, sigue siendo una hipótesis y se cree que el tamaño no tiene relación. Naufragio del Golfo de México y su maldición. En febrero de 2001, trabajadores petroleros de ExxonMobil hicieron un descubrimiento sorprendente a 800 metros de profundidad en el lecho marino del Golfo de México. El barco de 60 pies de largo, de 2 mástiles y posiblemente una goleta, estaba en posición vertical en el lecho marino y casi intacto. En el año 2002 y 2003, el equipo de MMS buscaba producir mapas y registros más detallados del sitio, además de recolectar piezas del naufragio. Al enviar un mini submarino del tamaño de una cortadora de césped para ver los restos del naufragio, el sumergible apenas estuvo en el agua 30 minutos antes de que el sistema hidráulico de la estación de acoplamiento se colapsara, haciendo que el monitor de vídeo se apagase. Los científicos intentaron reiniciar el sistema sin ningún efecto, y fue ahí cuando la maldición del barco empezó a tomar más eco. Meses más tarde, otro equipo de búsqueda intentaron recolectar piezas del naufragio. En el momento en que el rover entró en el agua, se desvió hacia la derecha y perdió el control. La correa se había atascado en las hélices, lo que provocó que el barco se estrellara contra la parte inferior del barco, y nunca volvieron a ver el rover. Después de estos intentos fallidos, no se volvió a enviar otra expedición al lugar, y al día de hoy, se sabe muy poco del naufragio, más que solo una pieza de cobre del lugar. La isla fantasma de Bermeja. Esta isla está señalada en diversos mapas y documentos históricos que la localizan a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, en el mar territorial de México. Su existencia fue considerada un misterio, debido a que se cree que sí existió, pero desapareció por diversos motivos, como un maremoto, un tsunami, y semejantes. Demuestran palmariamente que la isla en cuestión no existió y que se ha tratado simplemente de un error cartográfico que se mantuvo indebidamente a lo largo de varios siglos, lo cual ha quedado de manifiesto, verificándose sin lugar a duda.
De haber existido, la isla Bermeja habría generado un mayor espacio marítimo a favor de México, que el que recibió con la firma del Tratado Clinton-Cedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron sus fronteras marítimas en el Golfo de México. Julia. Es un sonido grabado el 1 de marzo de 1999 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Según la organización, la fuente del sonido era más probable que fuera un gran iceberg que había encallado en la Antártida. El sonido era lo suficientemente fuerte como para ser detectado por todo el sistema de hidrófonos autónomos del Pacífico, y el sonido no identificado duró aproximadamente 15 segundos. Me callaré un año para que escuchen el audio. Submecanofobia. Este es el miedo irracional de los objetos hechos por el hombre bajo el agua. Estos objetos pueden ser naufragios, estatuas o edificios antiguos, pero también elementos más mundanos como boyas y escombros diversos. Esta fobia parece ser más rara que la talasofobia, pero es probable que tú lo tengas. Animales que mueren por día. Realmente no entendía a qué se refería a este punto del iceberg, pero supongo que se refiere a que fallecen al año unos 100.000 animales, que sería aproximadamente 270 animales por día. Si saben qué más podría ser, lo comentan. Magnapinas. Son calamares gigantes de más de 7 metros, detectados en varios océanos. También hay una familia recientemente identificada de la que se conocían solo ejemplares muy jóvenes, pero de menor tamaño. Este punto habla sobre esta criatura que estás viendo, que fue y es famosa en los vídeos de animales desconocidos. Se cree que esta criatura es extraterrestre, pero no hay nada estudiado debido a lo extraño que es este animal. Mutación en la flora y fauna. La mutación reciente en los océanos puede ser influenciada por la radiación nuclear. Durante el terremoto del año 2011 en Japón, la planta nuclear de Fukushima ha causado que toda la vida terrestre y marina vive expuesta a niveles naturales de radiación ionizante, radiación de alta frecuencia con energía suficiente como para alterar el ADN. La mayoría de estas lesiones genéticas se curan, sin embargo la adición de radiación de origen antropogénico puede hacer más difícil para el cuerpo reparar los genes rotos. Una vez en el mar, la radiación puede afectar a la fauna marina de varias formas, como ser, matándola directamente, creando mutaciones raras a sus descendientes, o pasando material radiactivo a través de la cadena alimentaria. El Ningen. Es una supuesta criatura gigante humanoide que habita en las profundidades del Círculo Polar Ártico. El primer avistamiento de esta criatura se produjo en la década de los 90, cuando barcos pesqueros japoneses aseguraron ver a una enorme criatura humanoide emerger del océano helado. Desde entonces se han reportado avistamientos en los océanos Atlántico y Pacífico en latitudes cercanas al Polo Sur. La bestia de Stronsey. Es un animal criptozoológico, un supuesto monstruo marino que fue avistado en 1808 por un pescador local, el mes de septiembre, en la isla Roty-Solmead. Según los científicos, lo más probable es que haya sido un tiburón peregrino en descomposición, debido a la similitud entre estas. Deadloop. Es el nombre dado a un sonido muy potente y de frecuencia ultra baja detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. El sonido es compatible con los ruidos generados por criosismos en grandes icebergs, o grandes icebergs raspando el fondo del océano. No obstante, eso no explica la fuerza del sonido y el alcance de este, haciendo que esto solo sea una hipótesis. La fuente del sonido fue más o menos triangulado a un punto remoto en el sur del Océano Pacífico, al oeste del sur de Sudamérica, y el sonido se detectó en varias ocasiones por el sistema de hidrófonos autónomos del océano. Ahí les va el sonido. Olas monstruos.
Las olas gigantes, también conocidas como olas vagabundas u olas monstruo, son olas relativamente grandes y espontáneas que no se explican por el estado del mar ni por terremotos, y que constituyen una amenaza seria incluso para los grandes barcos y transatlánticos. En oceanografía, se las define con más precisión como aquellas olas cuya altura es mayor que el doble de la media de la altura del tercio mayor de las olas en un registro. El fenómeno de las olas gigantes es todavía objeto de estudio, es, por tanto, demasiado pronto para decir claramente cuáles son las causas más comunes o si varían de área en área. Personas muertas en cuevas marinas. Hay lugares que son completamente aterradoras para el buceo, tanto así, que colocan letreros como estos alertando lo peligroso que puede llegar a ser. Se ha encontrado algunos cadáveres en algunos lugares así, que por obvias razones no puedo mostrar, pero dejaré links en la descripción. El hombre que sobrevivió un año en el mar. José Salvador Alvarenga, es un náufrago salvadoreño que se hizo conocido después de haber sido encontrado el 30 de enero de 2014 en las Islas Marshall, tras pasar 14 meses a la deriva en un barco de pesca de tiburón en el Océano Pacífico. Salvador zarpó de la pesquería en Chiapas, México, el 17 de noviembre de 2012. Según el relato de José Salvador, su compañero y él sobrevivieron inicialmente con una dieta de tiburón, pescado crudo, tortugas, pájaros pequeños y bebiendo agua de lluvia y sangre de tortuga. Su compañero, Ezequiel, no sobrevivió a la dieta y falleció de sed y hambre. Con cabellos largos y rubios, barba poblada y en ropa interior, pero aparente buen estado de salud, José arribó a la playa del Atolón Ebon, el 30 de enero de 2014. La anomalía del mar Báltico. Se conoce como anomalía del mar Báltico a una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. También ha sido denominada como el ovni del mar Báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio de 2011. El hallazgo se produjo en algún lugar no revelado del fondo del mar Báltico entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. Algunas explicaciones que se le ha dado, es que pudo haber sido alguna construcción humana de hace siglos, de procedencia volcánica y geológica, de un meteorito, y la más loca, de origen extraterrestre. Serpiente de mar gigante. Como serpiente marina se considera casi cualquier monstruo marino que sea largo y de forma serpentina, es decir, no necesariamente una serpiente. Existen casos ocasionales donde se reportan criaturas alargadas y serpentinas en el océano, en algunas ocasiones son avistamientos donde hay múltiples observadores. Puede haber confusiones de serpientes con otros animales, como ser el pez remo. Como dato extra y a modo de chiste, les dejo este vídeo de una serpiente gigante que todos en nuestra infancia vimos. Un impactante vídeo aparecido en internet muestra el ataque de lo que podría ser una especie de anguila gigante en la laguna de la Lumbreras. El vídeo coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de las aguas y de cómo el miedo alarmantemente a uno de los ejemplares de anguila en la zona. La espectacularidad de las imágenes hace dudar de la veracidad de las mismas. La policía investiga ahora la procedencia del polémico video. El Mar del Diablo. También conocido como Triángulo del Dragón, es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake, más o menos a 100 kilómetros del sur de Tokio. En la cultura popular, es creencia común que el Mar del Diablo podría ser, junto con el Triángulo de las Bermudas, un área donde los barcos y los aviones desaparecen bajo circunstancias misteriosas. En cambio, los japoneses no consideran que el Mar del Diablo sea más misterioso o peligroso que otras aguas costeras de Japón. El Castillo de Loki. Es un campo de 5 fuentes hidrotermales localizado entre Noruega y Groenlandia, a más de 2.352 metros de profundidad. Forma parte de la dorsal mesoatlántica, y recibe el nombre en honor a Loki, uno de los personajes más conocidos de la mitología nórdica. Este lugar es considerado como uno de los lugares más increíbles y hermosos del mundo marino. Virus gigante en las fosas de las Marianas. En concreto, los científicos han encontrado en el lugar más profundo de la Tierra, el fondo de la fosa de las Marianas, una serie de virus gigantes. Se trata de un descubrimiento que ha sido efectuado por el buque de investigación avanzada Zhangjian, como informó la Academia China de Ciencias.
Los investigadores confirmaron la existencia de varias especies de mimivirus que llegan a medir hasta 700 nanómetros, por lo que en algunas ocasiones pueden ser observados a simple vista. Además, comprobaron que utilizan en general amebas como su huésped. No obstante, su extraordinario tamaño no fue lo que más sorprendió a los expertos, que descubrieron que estos virus cuentan con un genoma de una complejidad fuera de lo común, con más de 1,2 millones de pares de bases. Se trata de una cifra que nunca ha sido visto antes en ningún otro tipo de virus. ¿Qué pasaría si el mar fuera transparente? Para empezar, el océano no tiene agua cristalinas debido al fitoplancton, arena, microorganismos, etc., que hace que el agua se vea de color azul o verde. Así que para que sea cristalina, se tendría que eliminar aquellas cosas. Una vez que se vea cristalino, se podría notar los naufragios, la basura de los plásticos, y el agua estaría un poco más caliente debido a que la luz solar llegaría hasta el fondo marino. Si el agua es un poco más caliente, tendría menos oxígeno, lo que dificultaría a los peces que de igual forma requieren el oxígeno de las aguas, por lo que morirían, además que sin microorganismos y fitoplancton, no habría alimento para algunos peces, por lo que sería una extinción total. The Black Carpet. Traducido al español como, la alfombra negra, es un críptido oceánico que se asemeja a un gran grupo de organismos. Ha sido descrito por buzos como un grupo de microorganismos de color negro azabache de 1 milla de largo con espesores delgados. Se ha comparado como un barco de guerra. Se cree que la alfombra negra está relacionada con los primeros organismos unicelulares que vivieron hace millones de años en el océano. También se cree que está relacionado con el blob. Accidente Byford Dolphin. La madrugada del 5 de noviembre de 1983 hizo evidente un principio fundamental de la física. Ese día todo transcurría normalmente en Byford Dolphin, una plataforma marina de exploración petrolera ubicada en el Mar del Norte, entre las costas de Reino Unido y Noruega. Hacia las 4 de la mañana, 2 buzos regresaban a la superficie luego de hacer una inmersión rutinaria, de las cuales se realizaban varias veces al día. Al volver a la superficie, antes de salir de la campana, los buzos primero deben atravesar un pasadizo que los lleva a una cámara de descompresión. Hasta ahora todo bien, todo pasaba como debía ser, pero, en cuestión de segundos, todo iba a empeorar. Un operario que estaba por fuera de los dispositivos comenzó a abrir la compuerta que conectaba a la campana con el túnel. El problema fue que mientras lo hacía, en el interior aún estaba abierta la escotilla que conectaba al túnel con la recámara de descompresión, siendo un error fatal y terrible. Al abrir la compuerta al aire exterior se produjo una caída abrupta de la presión, y el resultado fue descompresión explosiva que mató de inmediato a los 4 buzos. Ante la caída de la presión, el aire y los fluidos de sus cuerpos se expandieron bruscamente y sus cuerpos se destrozaron, siendo una terrible y gráfica muerte. Y para finalizar con el iceberg, descubrir todo el océano nos llevaría a nuestra extinción. Esta teoría dice que los gobiernos del mundo no quieren explorar por completo el océano, no por falta de recursos o de tecnología, sino porque temen la peligrosa idea de poder despertar algo que pueda poner en riesgo no solo la vida humana, sino la vida terrestre por completo. Más del 80% del océano permanece inexplorado y, como es difícil proteger lo que no conocemos, solo el 7% de los océanos del mundo está explorado. Debido a esto, es posible que haya criaturas que jamás habemos imaginado, o criaturas prehistóricos que no querremos volver a encontrar. Sea como sea, solo sería cuestión de tiempo.
Con esto finalizamos con el iceberg del océano, muchas gracias.